Buenas tardes, mi nombre es Andrés López, soy estudiante de la universidad. En este momento pues vamos a hacer una entrevista a un gran empresario, a William Bello. Pues sin más, para empezar, William, ¿cuáles fueron las motivaciones que usted lo llevaron para ser un empresario y qué lo motivó a tomar esta decisión, convertirse en un empresario? Hola, mi nombre es William Bello, tengo 50 años y me motivó a ser empresario el hecho de llevar 23 años trabajando con las distintas programadoras de televisión, haciendo telenovelas, y a raíz de que estas compañías pues a uno le pagan como una especie de salario integral a través de una cooperativa. Cuando uno después de 23 años se da cuenta que no tiene absolutamente nada, ya ha dedicado toda su vida a prestar un servicio a una compañía, entonces ahí en ese punto, en vista de que no tenía nada, absolutamente nada, solamente experiencia, y además con el deseo intenso de aprovechar mi profesión, entonces me vinculé con la producción de comerciales y fue allí donde me di cuenta que había una necesidad sentida de casting actuado, de pruebas de actuación, y fue cuando decidí ser independiente, tener mi propia empresa y no depender de nadie en el aspecto económico. En su personalidad, ¿cuál cree que es la característica que usted posee para poder ser un empresario exitoso? Algo que me caracteriza por ser independiente, económicamente, empresario de esta, pues es mi espíritu de independencia y liderazgo, ¿sí? Cuando yo hacía telenovelas, yo era el encargado de mover todo el tinglado, todo el proceso de producción audiovisual, y eso me generó una experiencia de manejo personal, de manejo de los distintos tipos de personas, y se va desarrollando esa fuerza interior de organizar y de mandar. Eso me sirvió mucho en el momento de emprender mi negocio. Bueno, ¿por qué escogió usted este sector para crear su empresa, para desenvolverse como empresario? Escogí el tema de la producción de comerciales porque fue lo que estudié. Yo estudié publicidad y porque llevaba 20 y tantos años de experiencia en el manejo de actores, de dirigir y de coordinar telenovelas que son afines al mismo negocio. Entonces, cuando yo empecé a hacer comerciales y me di cuenta que en el negocio de los comerciales no hay quien haga pruebas de actuación a los talentos para escoger un buen talento a la hora de hacer un comercial, y yo me desenvolvía bien en este aspecto, pues viendo esa necesidad del mercado decidí montar mi negocio sobre esa base, en mi experiencia, en mi conocimiento, en lo que había estudiado, y porque había una necesidad sentida en el mercado de ese producto, de ese servicio exactamente. ¿Cuál fue la fuente de sus recursos para iniciar toda la operación con Lion? Lion empieza con muy poco capital. El primer ingrediente, el primer capital era nuestra capacidad de trabajo. Ese era lo más importante. Empezamos con una cámara prestada, un amigo que todavía en televisión, unos VHS para editar, después entraron con el capital de aportes de mi socia Lucy y 20 millones de pesos que ella aportó como para sustentar los primeros costos de nómina mientras arrancaba. Pero eso fue todo. Sobre esa base arrancó Lion, 20 millones de capital, y el capital humano, el talento, la experiencia nuestra, de todo. No fue de más, no necesitamos de mucha plata.
Bueno, una pregunta importante es, ¿el gobierno usted lo apoyó? ¿Qué apoyo gubernamental ha tenido? ¿O el apoyo del gremio, de la parte de producción de comerciales y de televisión? ¿A usted cómo lo apoyaron? No, definitivamente no recurrimos al Estado, no había forma de que el Estado nos ayudara, y el gremio de la publicidad pues tampoco, porque al contrario nos íbamos a convertir en competencia de muchas de las empresas que ya estaban en el mercado, y pues no íbamos a contar con el apoyo de ellos. Fue difícil, pero en vista de que prestamos un excelente servicio, novedoso, logramos incursionar rápidamente en el mercado y posicionarnos como una de las mejores agencias de casting. ¿Qué influencia ha tenido su familia para el desarrollo de su empresa y cómo usted la ha organizado para que ella pues, surja, para que ella la administre de manera tal que le dé resultado a esta administración? Al comienzo pues no involucré en la familia. Ellos cuando ya se enteraron que yo tenía una empresa, pues fue que yo empecé a involucrarlos y llamé a mi novia, la que ahora es mi esposa, que conformara el equipo, y ella es mi mano derecha en el negocio. Ella se encargaba de atender a los clientes y yo me encargo de la parte administrativa. ¿Cómo organizó usted su modelo familiar para que administrara su propia empresa? Pues en un comienzo yo me encargaba de desarrollar el tipo de pruebas, cómo se van a presentar, de buscar clientes. También me encargaba de diseñar cómo íbamos a administrar la empresa. Pero pasaron los años y yo fui delegando, y en vista de que ya uno empieza como a veces a tener choques con los clientes, entonces yo delegué esa parte de mi mujer, que tiene un poco más de paciencia, a ella, y yo me encargo de la parte administrativa y del diseño de muchas de las pruebas que se realizan acá, porque tengo esa capacidad de dirección y tengo la parte del conocimiento administrativo y contable de la empresa, y mi esposa tiene la paciencia y la sabiduría para llevar a los clientes, que son a veces pesados. Ese es el manejo que le damos acá. Bueno, William, ¿a usted le ha tocado vivir momentos de crisis con su empresa? Y si ha sido así, pues ¿de qué manera las ha superado? ¿Cómo ha pasado estos momentos de crisis? Las crisis en este negocio, como la publicidad, por ser un rubro dentro de toda la economía de las empresas y a nivel macro también, a la primera crisis económica mundial o nacional, lo primero que recortan es el presupuesto de publicidad. Luego, cada vez que hay crisis económica en el país, los primeros afectados somos nosotros, que somos parte del proceso de producción audiovisual. Nos toca tener paciencia y ahorrar en los momentos en que hay vacas gordas, siempre tener un ahorro para sustentarnos en la época difícil. Es muy fluctuante, y a veces cuando en Venezuela se ponen buenas las condiciones, muchos de los clientes de acá se van para Venezuela a poner empresa. En alguna ocasión, cuando eso sucedió, nosotros también emigramos y pusimos una sucursal en Caracas. Allí durante 2 años nos sostuvimos hasta que la crisis en Venezuela se puso grave. Entonces todas las empresas emigraron nuevamente para Colombia y nos trajimos esa sucursal también para Bogotá nuevamente. Y esa es la manera, ir interpretando, ir teniendo paciencia y sobre todo aguanta, porque parece un negocio muy bonito y fácil, pero no es así. Tiene siempre su límite, sobre todo como empresario pequeño que es, los costos de operación son grandes y tiene un socio que se llama el Estado, que le quita uno el 38% a nosotros que somos pequeños, mientras que a las multinacionales no les cobran impuestos, entonces nos queda más duro. Ese es el problema.
¿Cuáles considera que han sido los factores que lo han llevado a usted al éxito como empresario siendo una persona emprendedora? ¿Qué le ha tocado hacer y cómo surgió? Después de muchos años de trabajar en telenovelas, en Caracol, en Centro, en Punch, en RCN, pues después de todo ese tiempo se da uno cuenta que uno no tiene nada. Entonces, por ejemplo, el primer negocio que emprendí solito fue montar un sistema de comidas rápidas, de comida mexicana, pero lo hice sin los permisos callejeros y entonces tenía un problema de que la policía lo corría a uno y a los pocos días me aburrí porque dije, corriéndole a la policía con mis negocios si yo no soy delincuente. Y entonces, como en la canción de Desiderata, tu profesión en el fortuito cambiar de los tiempos es un verdadero tesoro. Recurrí a mi profesión, que es la de publicista, lo que yo había estudiado cuando yo trabajaba y estudiaba al mismo tiempo, y dije, pues me voy a meter por el lado de la publicidad. Y allí haciendo unos comerciales con Juan Pablo Montoya, que él es actor, me di cuenta que hacía falta alguien que lo dirigiera, entonces intervine en ese momento en los comerciales y dije, no, ese es el cuento, acá no hay quien dirija, actores, quien haga eso. Y aparte de eso, otros comerciales que tuvimos que hacer, y uno iba a pedir el servicio a las agencias de casting del momento que nos prestaran ese servicio y ninguna lo tenía. Ahí fue cuando vi una oportunidad y dije, en un momento voy a montar mi negocio prestando ese servicio, nadie lo presta, voy a ser el primero. Y ante el problema económico, pues ¿qué me surgió? Sacarle prestada una cámara a un amigo, sacar prestado unos VHS y arrancar. Uno arranca y pues empieza uno a ver que necesita trabajadores, pero para mantener esos trabajadores los primeros meses uno necesita de algo de dinero para pagar unos sueldos iniciales. Pues me conseguí una socia que hizo un aporte de 20 millones de pesos y con ese dinero arrancamos, compramos una cámara propia, compramos unos sistemas de edición primarios, básicos, y ahí fue toda la inversión que hicimos, eso, no más, y a partir de ahí fuimos creciendo, compramos equipos, alguna vez entraron los ladrones acá, nos robaron, afortunadamente teníamos seguros, volvimos y compramos, y siempre nos hemos esmerado por tener lo último en tecnología. Tenemos siempre, en este momento por ejemplo, tenemos cámaras de high definition, tenemos equipos de edición de última generación, bases de datos muy bien organizadas, y tengo una mujer que tiene mucha paciencia, atiende a los clientes que son importantes en este negocio, que yo a veces pierdo la paciencia. William, muchas gracias por la entrevista. Esto es un trabajo para todos los compañeros de la EAN, para el bloque de emprendedor, competencias del emprendimiento. Muchas gracias por su tiempo y muchos éxitos con su empresa. Bueno, Andrés, muchas gracias por la entrevista, por tenerme en cuenta, y le deseo éxito con el trabajo. Espero que mis respuestas y la información que le haya dado sirva y contribuya un poquito a sus estudios y a sus compañeros, en cierta medida les aporte algo. Muchas gracias por todo, muchas gracias a los compañeros de Andrés por escuchar esta intervención. Muchas gracias.